Segunda parte de la entrevista con el licenciado Adolfo Molina Sierra en la presentación de su libro La historia verdadera de la quema de la Embajada de España. Licenciado Molina, estábamos hablando del momento de su, digamos, presencia enfrente de la Embajada y la escena, digamos, que usted vivió a partir más o menos de las 11 de la mañana. Sí, la ocupación da lugar a las 11 de la mañana. Yo llego media hora después. Y estando un par de horas antes de que empezara el asalto formal de la policía, que habían estado replegados sin actividad, de pronto inicia el asalto. Cuando trepan al edificio por la parte externa y por el lado de adentro, tratando de romper ventanas con piochas, puertas y todo lo que podían, oímos los primeros disparos provenientes del cuarto donde se encontraban atrincherados los ocupantes. De adentro del despacho de Máximo Cajal en la embajada hacia afuera. Hacia afuera. Y esto lo digo sin ninguna duda porque todos presenciamos, como habían cristales en las ventanas, vemos el polvo y la huella de la bala a través de la ventana hacia afuera. Con estos primeros disparos... ¿Usted vio a los vidrios romperse como consecuencia de sonidos de disparo? Vimos el polvo del vidrio para afuera. ¿Cómo no? Inequívocamente los disparos provenían de la habitación. A estos disparos la policía se replega, saltan por todos lados y buscan refugio, cuando de pronto oímos una explosión sorda y empieza a salir un denso humo negro por las ventanas. Inmediatamente de eso vemos salir llamas, gritos, en fin, todo el terror que puede ocasionar una habitación llena de gente. Digamos unas 24 o 25 personas adentro. Eran 38. De un cuarto de 4 por 4 metros. 4 por 3 diría yo, porque era pequeño y todos estaban prácticamente apretados. Y entonces empieza el horror del incendio. Se habla de la quema de la embajada, pero realmente solo se incendió esa habitación. ¿Cómo no? Siendo sus paredes de concreto. Obviamente el grupo invasor llevaba cócteles molotov. No se pueden precisar cuántos. Parece en los morrales del grupo indígena perteneciente al EGP y de los guerrilleros de la AEU del EGP que llegan al momento que estas personalidades guatemaltecas están en la embajada, como una especie de toma. Era una espera que tenía el grupo de indígenas y de estudiantes del EGP en la calle, que estaban en la esquina esperando que entraran los invitados. Los rehenes de lujo, digamos. Y justo después que entran los tres al mismo tiempo, los tres que llegaron, Cáceres Lenov, Maldonado Aguirre, Aguirre Godoy y Molina Barret. Y Aguirre Godoy, entran los tres y entrando los tres, la columna de ocupantes se dirige a la embajada y entran, cierran la puerta y ya nadie puede entrar. Por eso el licenciado Rosales decía que él llegó más tarde y no pudo entrar. Igual dijo Soledad Cano, la periodista española. Los únicos que estaban afuera antes de eso era un carro de la Cruz Roja, en donde se encontraba don Augusto Bauer, presidente de la Cruz Roja, y doña Odette Arzú de Canivel, quienes después dijeron que ellos habían recibido una llamada de la embajada para pedir asistencia de la Cruz Roja a las 9 de la mañana. Antes de que sucedieran los hechos, antes que llegaran los invitados, muy curiosa esa presencia anterior al hecho. 2 horas antes, y entonces ellos estaban ahí parqueados. Con el incendio en todo su apogeo, ninguna persona hacía por sofocarlo, no habían bomberos. Después recordé haber visto un carro de bomberos como a una cuadra, pero que no llegó. Y noto que hay unos policías ya en el jardín, ya cuando todo se miraba que en la habitación ya no se escuchaban sonidos.
seguían sonando disparos, pero precisamente los proyectiles al calor del fuego. ¿Cómo no? Adentro de la habitación. La policía jamás disparó, al menos desde el lado de afuera, que fue lo que vi. Y vi que unos policías estaban en el jardín manipulando una manguera, pero no hacían nada con ella. La tomé yo, me subí a la marquesina, traté de acercarme a la ventana que estaba irradiando fuego muy fuerte, por supuesto, calor que no permitía. Solo logré ver de reojo que la puerta de la habitación estaba cerrada, que no tenía posibilidad de salir. Y inmediatamente después de eso bajo y veo que sale un individuo en camisa rodeado de policías. Lo llevan a un bus de la policía y la señora esta, Odette Arzú, gritando que era el embajador. ¿Cómo no? Ya después de eso, pues lógicamente ya llegan los bomberos, rocían de agua todo aquello e inician a derribar la puerta con hachas y logran entrar finalmente. Al día siguiente nos enteramos todos que entre los fallecidos, cuando el primer bombero, don Aníbal Telles, entra a la habitación acompañado del reportero X. ¿Cómo no? Muy famoso en los medios. Disculpo no decir su nombre, pero lo encontrarán en el libro. Sí. Ellos ven todo aquel horror y tratando de caminar entre los fallecidos, cuando al señor bombero una mano lo sujeta del tobillo. Y entonces él se voltea horrorizado y ve que debajo de los cadáveres hay una persona que está viva aún. Hay un sobreviviente. Y consciente. Y entonces él lo toma del brazo, lo trata de sacar de eso, y el individuo le dice: ayúdeme que mis compañeros me van a matar. Gregorio Yuja. ¿Cómo así?, le dice el bombero. Yo no le entiendo qué pasó aquí. Es que a este español le falló todo, le contestó. Sí, pues. Ayúdeme a salir de aquí. Y entonces al bombero se le ocurre la idea de, por ayudarlo, de ponerle su capa y que salga disfrazado de bombero. ¿Cómo no? Pero la capa la tiene en el primer piso, entonces cuando baja a traerla y vuelve a subir, se encuentra con que ya la señora de la Cruz Roja y los otros bomberos ya están en la habitación dando de gritos que hay un sobreviviente. Ya había entrado otra gente. Y se lo llevan. Sí, pues. Tanto el embajador como este señor Yuja fueron llevados al hospital Herrera y Eranti. Pasan ahí la noche. En la noche la periodista Soledad Cano entrevista al embajador y da sus primeras declaraciones. La periodista española que estaba citada a la misma hora. Entonces se acude al hospital y lo entrevista. Él da su primera declaración ahí. Y ya se comunica con la Cancillería española y empiezan sus declaraciones diciendo lo que sucedió. Él establece que, estando todos adentro de la habitación, uno de los indígenas lanza un cóctel molotov a la ventana. El mismo Máximo Cajal lo admite. Él lo dice en su declaración a la Cancillería, a la prensa local y a la prensa española. Y que la botella no estalló, no explosionó. Y que entonces otro de los indígenas trata de prenderle un fósforo que él apaga. Pero que después otro indígena tira otro cóctel molotov que sí explosiona y todo agarra fuego. Sí, pues. Y que entonces él, a medio incendio, que encuentra la puerta que está destrozada y que él brinca y se sale. Puerta que usted vio íntegra hasta que los bomberos con un hacha la rompen después del incendio. Y que igualmente dice el ex conserje de la embajada que él estaba del lado dentro viéndolo, que lo ve salir y dice: la puerta estaba cerrada, pero la abren levemente para que él salga. Y de ahí curiosamente se salva el señor Máximo Cajal. El señor Máximo Cajal. Una media hora antes había salido del grupo el licenciado Aguirre Godoy. Él tiene una versión que logra una oportunidad de ponerse a salvo escapándose de los guerrilleros que lo tenían sujeto. Él es el único que atestigua eso y es un poco, en un libro me parece que él escribió. En sus declaraciones, un libro y todo lo que hace, él es consistente en decir eso,
aunque es para mí poco creíble que habiendo prácticamente 25 personas invasoras que estaban sujetando a los rehenes, que uno pudiera salir caminando tranquilamente por la puerta de aquella situación. El hecho es que llega el juez de paz, levanta los cadáveres, las actas, y se ordenan las autopsias. Al día siguiente, el horror se transmite con la noticia de que España en la noche ha roto relaciones con Guatemala, sin consultar ni oír explicaciones. Claro. Y el gobierno sale acusando al grupo invasor con pertenecer al EGP, que encuentra los planes de ataque, los cócteles Molotov que dejaron abandonados, los víveres que habían puesto, los revólveres que aparecen entre el despacho, y acusa al embajador Cajal de haber sido el colaborador de los grupos invasores, prestándole la embajada. Esta discusión continúa por varios meses, España atacando y toda la comunidad internacional atacando a Guatemala, Estado barbárico, gobierno dictatorial. Recordemos que en ese entonces el presidente americano era Jimmy Carter, un demócrata de extrema izquierda, digamos, que ya nos había castigado con veto de compra de armas cuando estábamos en plena guerra con los rebeldes. En el peor momento de la guerra, Y la tenía en contra de Guatemala. Toda esta situación provoca que yo, a los 5 días del incendio, me presento ante el juzgado a dar mi declaración por si pudiera servir de algo al Estado. Testigo presencial, ¿sí? Que pudiera servirle algo de defensa a Guatemala. Igualmente me entrevisto con el ministro de la Defensa. ¿Cómo no? Pero sigue su camino los eventos. Había suficiente noticia adicional, y finalmente, entre la desestabilidad que le causa al gobierno el aislamiento internacional y la poca credibilidad que llegó a tener por parte de la población gracias a su corrupción y a actos dictatoriales, por así llamarle, el 23 de marzo del 82 es derrocado. Los oficiales jóvenes del ejército fraguan un golpe de Estado y como resultado de ese golpe de Estado se coloca en la presidencia al general Ríos Montt. En honor a la verdad, los oficiales no fraguaron un golpe de Estado. Llegaron a hablar con el presidente Lucas en una forma enérgica, a reclamarle las acciones de corrupción que sostenía. Y me parece rodearon el palacio. Y una insatisfacción generalizada hacia todo su gobierno y los asesores del gobierno. Claro. Y ante no ponerse de acuerdo con el presidente, la única salida es que se vaya. Claro. Solicitan al general Ríos Montt que tome posesión como jefe de Estado. Él no lo acepta. Se van a buscar al señor Leonel Cisniega Otero, quien de la derecha gustosamente acepta, y al saber eso el general Ríos Montt reconsidera y acepta, y entra un triunvirato. Posteriormente Aldonado Chaad, Gordillo y Ríos Montt. Posteriormente Ríos Montt toma el protagonismo y despide a los otros dos, y dura 1 año y medio en el gobierno. En ese 1 año y medio... Estamos en el pico de la guerra, licenciado. Estamos en el pico de la guerra en el 82-83, en que el gobierno, el ejército de Guatemala, un ejército profesional entrenado al más alto nivel, más de 45,000 hombres, cumple sus deberes de función en defender a la nación de su soberanía y de un ataque rebelde ilegal al margen de toda ley, y lógicamente es una situación de guerra. Y una guerra de guerrillas, que es la más difícil del mundo, ¿verdad? Y en una guerra, cualquier ejército, el objetivo final es derrotar al enemigo. Por supuesto. A cualquier punto de circunstancia. vista.
y derrota militarmente a la guerrilla. La guerrilla está acabada en el campo militar, ellos lo saben. No obstante, tienen la carta de salida porque, a mi juicio, son ellos los que tenían la salida de iniciar las negociaciones de paz. Y es por eso que alargan su lucha combatiente simbólica, porque ya no hay enfrentamientos con el ejército. Y digamos, ya no hay capacidad militar, ya no hay la masa, los indígenas no se levantan, las ciudades tampoco, el movimiento popular tampoco se levanta, digamos, contra el ejército. Y es más, corrígame si estoy equivocado, licenciado, es el mismo ejército el que nos devuelve a la democracia, nos devuelve a una nueva constitución, a elecciones limpias, cuando todavía no se había vuelto el desastre que es ahora el Tribunal Supremo Electoral, un registro de ciudadanos transparente, y es el ejército el que le entrega el poder a los civiles. Es correcto. A Ríos Montt lo sucede el general Óscar Mejía Víctores, aduciendo que se había sesgado un poco los objetivos de gobierno con temas religiosos. Sí. Y entonces es relevado en el poder por otro general. Y es el gobierno de Mejía Víctores quien primero, en el año 84, restablece las relaciones con España. ¿Por qué tan rápido, licenciado? ¿Cómo se logra eso tan rápido? España empieza a resentir haber roto relaciones por primera vez con una excolonia. Y sabe que es una situación no conveniente bajo ningún punto de vista. Los tiempos han cambiado en Guatemala, ya no está el presidente Lucas García. ¿Cómo no? Y empiezan una ronda de pláticas preliminares que concluyen en una reunión auspiciados por el gobierno de Colombia. Como mediador. Déjeme ver, ya se me escapa la memoria, pero con el presidente Betancourt como mediador y interlocutor. Es que creo que es en Venezuela, perdón. ¿Cómo no? Entonces es el gobierno del general Mejía Víctores. Correcto. Con el gobierno, supongo yo, de español, Felipe González. Ya de Felipe González. Sí, pues. Y entonces, con el apoyo de la mediación del presidente Rómulo Betancourt, llegan a una ronda de pláticas. España presenta su demanda de indemnización a sus diplomáticos por parte de Guatemala, y Guatemala presenta su denuncia del involucramiento del embajador Cajal. En ese momento España se levanta de la mesa y les dice que si el tema del embajador es puesto a discusión, España no tiene ninguna intención de reanudar relaciones. ¿Cómo no? Entonces Guatemala abandona la queja, acepta indemnizar a las víctimas. ¿Y admite Guatemala en algún momento de la negociación o del concordato, digamos, para regresar a España a su embajada, que Guatemala quemó esa embajada? El tema de quemar no es mencionado nunca en el contexto. Guatemala acepta que su gobierno anterior incursionó, asaltó, digamos, para tomar la embajada suelo de esta gente diplomático, en contra inclusive la voluntad del embajador. ¿Cómo no? Y reconoce ese error y por eso ofrece las indemnizaciones. Pero no así la quema. No, la quema nunca se platicó que fuera el Estado ni las fuerzas de seguridad. Ambos países acuerdan practicar en forma conjunta de inmediato una investigación exhaustiva. ¿Cómo no? De todos los sucesos y poder dar un resultado. Esa investigación jamás tiene lugar. Nunca se hizo. No existe voluntad política de ninguno de los dos estados. Ni del gobierno de Guatemala ni del gobierno español. ¿Verdad? Y dejan ese vacío de información que en aquella época, en el 84, era reciente y se podía todavía obtener testimonios. Estaban todas las personas involucradas, vivas. Sí. Licenciado, y en ese contexto, lo que a mí me parece increíble, digamos, de esta historia, de esta tragedia para Guatemala ocasionada por estos grupos terroristas, insurgentes, digamos, sublevados en armas, es que no solo, digamos, está la figura, por ejemplo, de Gustavo Meoño Brenner, me parece uno de los comandantes del EGP que planifica la operación, sino que estamos hablando 40 años después, inclusive Rigoberta Menchú
en el juicio, que para mí es un travesti de juicio, es una piltrafa de juicio, procedimiento penal, se plantea la indemnización por 90 millones de quetzales a Rigoberta Menchú, que gracias a Dios, por algún milagro, los tribunales de justicia rechazan. ¿Cómo mira usted que una organización criminal terrorista organiza la toma a consecuencia de sus acciones y su responsabilidad y la responsabilidad de Máximo Cajal, se quema esa embajada y encima de hacer eso, digamos, nunca le han pedido perdón a usted, el gobierno de España, nunca le pidió perdón al licenciado, a la familia del licenciado Cáceres Lenov, nunca le pidió perdón al gobierno de Guatemala, sino que encima quieren lucrar con un hecho notoriamente criminal y planificado como fue la toma de esa embajada? Es correcto. Cuando hablamos de 40 años, no es poca cosa, claro, de tiempo. Claro. 40 años pasan muchas cosas. Sí. Yo veo que el tema de la Embajada de España, que fue una acción, hoy se sabe que fue del Ejército Guerrero de los Pobres, aunque ellos jamás han admitido eso, ni jamás han denunciado los pormenores, claro, de cuáles eran sus objetivos. En aquel momento era lógico que el objetivo del Ejército Guerrillero era ponerle la zancadilla al gobierno. Por supuesto. Con un acto que pudiera ser apreciado por la comunidad internacional. Como que el gobierno de Guatemala era un gobierno de bárbaros y etcétera. Sí. Y este plan les funciona. A cabalidad se da la tragedia que buscaban, los sacrificados que buscaban. Y se explota la tragedia como un, digamos, logro de propaganda guerrillera perfecto. Absoluto. Da los resultados deseados, claro, para ellos. Y lo que quiero decir con esto es que el tema del incendio es aprovechado por varios actores a lo largo de los 40 años. ¿Cómo no? No necesariamente en el mismo fin, sino que no? lo utilizan porque es la evidencia absoluta de que los malos de la película eran las fuerzas de seguridad y un gobierno, claro, militar. Claro. Lo utilizan en inicio el ejército guerrillero y el autor del crimen. Posteriormente el grupo sedicioso en general con todas sus organizaciones. Posteriormente, ya en la vida democrática, cuando el presidente, el jefe de Estado, Mejía Víctores, convoca la constituyente y se llama a elecciones y queda el primer gobierno civil, el tema del incendio de la embajada es utilizado por esa estrategia de los grupos sediciosos como una tarjeta de presentación ante el mundo, que ellos son, claro, los que tienen la razón y legitimizados con esto, e inician el ciclo de negociaciones de paz. Ciclo que dura más o menos una década. 10 años. 10 años. En esta década de negociaciones de paz vemos la manipulación del tema, vemos la revancha que tuvo el grupo sedicioso después de haber perdido la guerra militar, se recuperan en el escritorio. Una guerra política. Y cuando volvemos a abrir los ojos, tenemos 12 acuerdos de paz. Firmados en 1996 por el presidente Álvaro Arzú. En la noche de diciembre, que todavía yo, como colega suyo, no me explico la legitimidad que tienen estos acuerdos cuando... Rechazados por una consulta popular, firmados con alias de nombres criminales de estos dirigentes de estos grupos terroristas. Sin ninguna representatividad, sin haber nunca el Estado de Guatemala reconocido como grupo insurgente armado, reconocido, digamos, a la insurgencia. Así es, y entonces es la victoria de los grupos insurgentes, una victoria sonora que salen con una amnistía que les favorece solo a ellos. Así es. En donde todos los daños ocasionados por 36 años de conflicto son responsabilidad en exclusiva del Estado de Guatemala. Nunca la guerrilla ha pedido perdón, nunca ha reconocido sus crímenes, nunca, digamos, como sí hubo, por ejemplo, en el proceso de paz de Sudáfrica, ¿verdad? Los grupos terroristas o insurgentes negros, digamos, y también los blancos, ambos reconocen en ese proceso de paz sus crímenes y los confiesan para acceder a la amnistía. En el caso de Guatemala,
Eso con la guerrilla nunca sucedió. El resultado de los acuerdos de paz firmados, porque el presidente Arzú firma la paz, sí, que involucra los 12 acuerdos anteriores hechos a lo largo de otros gobiernos. Con Serrano, Ramiro León Carpio. Serrano fue el único que no, porque con todo y su golpe de Estado, ahí se interrumpieron los procesos de negociación. Sí. Pero después de Serrano, sí, todos los demás. Ahí nos encontramos con un acuerdo de resarcimiento que nos ha costado millones a los guatemaltecos. Más o menos 2.800 millones de quetzales hasta el momento. Que si ustedes ven, simplemente han regalado dinero a diestro y siniestra a ONGs, a quien ellos han decidido que son las víctimas. Así es. Sin tener ninguna capacidad como ente jurisdiccional que puedan juzgar quién es víctima y quién no. Y respetando lo que me dicen muchos actores del conflicto de la época con los que he hablado, que es el espíritu de la negociación, porque la negociación jamás se hubiera firmado la paz si no hubieran estado seguras ambas partes, ejército y guerrilla, de tener una amnistía recíproca por sus crímenes, ¿verdad? Bueno, entiendo que hubo una zancadilla en el camino cuando intervienen en los procesos de paz las Naciones Unidas. Porque cuando estaban hablando del acuerdo de reconciliación nacional, en donde está comprendida la amnistía, fue precisamente Jean Arnault quien había participado antes en Guatemala. El director de MINUWA, francés de Naciones Unidas. Pero antes de eso había estado involucrado en temas de derechos humanos, supervisor de... Él insiste que tiene que quedar vigente el delito de genocidio, el de tortura y de crímenes de lesa humanidad, y que sin eso no avalan los acuerdos las Naciones Unidas, y entonces se queda, pero es la trampa final para que después los únicos acusados por esos delitos son los miembros del ejército. Sí, y por 20 años hemos vivido resarcimientos multimillonarios, ONGs que se han vuelto multimillonarias con el dolor de toda esa gente, pero tal vez para ir terminando, licenciado, una nota personal, digamos, o una nota de usted como un distinguido jurista guatemalteco, un miembro de una familia prominente, hijo de un jurista prominente como era el ex canciller Adolfo Molina Orantes. Digamos, ¿qué tiene usted que decirle a esos grupos terroristas o guerrilleros que siguen hoy lucrando el conflicto, que se quieren, digamos, lavar la cara dándose baños de pureza, que quieren ser representados hoy en día como directores de ONGs de derechos humanos, como líderes sociales, como digamos, ¿qué mensaje le da usted a la población que no conoce la historia y también ustedes como familia lo que vivieron? Es muy sencillo. El hecho que se haya ocultado la génesis de este conflicto y de esta historia larga no da lugar a que la gente y el pueblo conozcan cuáles fueron las acciones de estos grupos en la época del conflicto armado. Lo que hoy tenemos son grupos que navegan bajo una sombría de la impunidad de los grupos anteriores y por eso siguen existiendo, porque no se les identifica plenamente. Exactamente. En la parte personal mía, como hijo de una de las víctimas, solo noto que estos grupos del Ejército Guerrillero de los Pobres, la ORPA, el CUC, una criatura del EGP. Una criatura del EGP, jamás han sido sometidos a un juicio. Así es. Aunque les beneficiara la amnistía. ¿Cómo no? Pero tiene que quedar establecido su participación y responsabilidad. En un procedimiento penal guatemalteco, claro. A estas alturas es rara la persona que se encuentra con vida, que fue protagonista de aquella época. Así es. El libro es una historia de muertos. Claro. Todos los que menciono, la mayoría están muertos. Claro. Entonces, para mí es una fase que ni el juicio fantoche del 2014 contempló, que entre comillas la sentencia tiene un pronunciamiento que establece que en base a las declaraciones y pruebas se establece que el embajador Máximo Cajal tenía previo conocimiento de la ocupación. La misma sentencia lo dice. Lo dice en un apartado, en un pronunciamiento que no gana ninguna notoriedad, no gana ninguna atención. Se regocijan de que salió un condenado de haber hecho todo,
pero nadie le pone atención a ese pronunciamiento de la sentencia. Claro, y al tener conocimiento de que la toma era una toma premeditada, hay responsabilidad del Estado español. A raíz de esa declaración, todo lo demás se revierte. Entiende por consiguiente. Sí. Está declarado judicialmente en una sentencia firme. En Guatemala, sí. Pero, ¿qué hacemos? Nada. Claro. Seguimos olvidando y archivando las cosas. Entonces, por eso es que yo señalo que el mayor protagonista que aparece en los 40 años es un organismo judicial defectuoso. Así es. Incompetente, manipulado por muchos actores a lo largo de la historia. Y entonces seguimos teniendo un producto de insatisfacción de lo que el organismo produce. Todos estos hechos no funcionales causan que el día de hoy tengamos y mantengamos la confrontación y polarización que tiene la población por ignorancia de cuáles fueron los verdaderos hechos que la provocaron. Claro. Y tal vez, probablemente, licenciado, pensaría yo, para concluir, su intento también es que su propia familia, y quede, digamos, para la posteridad, sus nietos, los estudiantes de historia en Guatemala, la gente que, digamos, se preocupa profesionalmente por la historia, tengan una referencia, digamos, lo más apegada a los hechos posible de un testigo presencial, ¿verdad? Y no con fines históricos. Lo hago para que la población actual, las nuevas generaciones, reflexionen sobre un caso concreto. No es mi intención estarme lamiendo las heridas y traer a colación un hecho de hace 40 años. Es el hecho que las generaciones actuales y las venideras reflexionen sobre la situación actual del país y traten de remediarla de alguna manera. El grave problema y las graves consecuencias de no tener un Estado de Derecho. Licenciado Molina, yo le agradezco tanto Giovanni, su amplitud y esta entrevista, y les recomiendo mucho, queridos amigos, el libro del licenciado Adolfo Molina Sierra, Historia Verdadera de la quema de la Embajada de España, hoy publicada ya en España y también a la venta en las librerías del país. Va a ser reseñada, me parece, el 30 de la presentación de enero en la librería Sofos de la Ciudad de Guatemala. Muchas gracias por su audiencia. Seguimos en contacto.